podcast es presentado por CD Panel y CD Metales. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. El día de hoy grabando desde Ciudad de México y teniendo un invitadazo. Mi amigo Christopher Ávila. Christopher, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Lalo, muchísimas gracias. Un honor. Bienvenido. Christopher trabaja para la marca Ikema, una firma española de fabricación de equipamiento industrial. Ahorita vamos a platicar de ello, ¿no? Oye, Christopher, pues muchas gracias. Fíjate, siempre platicamos en este podcast o siempre lo empezamos diciendo, que para entender de dónde viene el invitado y quién es, necesitamos saber de dónde viene, ¿no? Y entonces nos gusta empezar desde el que naces, desde la infancia, desde el principio. Entonces, ¿dónde naces, Christopher, y cómo fue tu niñez? Vale, muchas gracias, Lalo. Pues mira, nazco en la Ciudad de México. Mis padres vivían en Tlatelolco, la zona de Tlatelolco, y vivimos ahí hasta justo el temblor del 85. Me tocó vivirlo. Te tocó vivirlo. Fue mi primer temblor. ¿Qué años? ¿Cuántos años? 85 y ahí tenía 5 años. 5 años, pero no te acuerdas. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo porque ese día íbamos a tener un evento de la escuela. Yo ya iba a la escuela y iba a haber un tema de abanderamiento y no sé qué en el Monumento a la Revolución. Y mi papá me iba a llevar. Mi papá era administrador de un edificio de allá, del Chihuahua, si no mal recuerdo. Y de pronto yo no sabía que era un temblor. Así que me dice mi papá, me siento mareado. Y le digo, no, yo también, todo se está moviendo. Pero ya estaban en el camino. Estábamos en su edificio, en su oficina. Pasamos previo a ir al camino al evento pasamos a su oficina y ahí es donde comenzó el temblor. Entonces me dice, no, salte. Me salgo y si ya toda la gente empieza a salir, me lo recuerdo muy bien, y de ahí pues empieza el radio pasillo, ¿no? Y mi abuela también vivía ahí, mi abuela materna. Y entonces lo primero que hicimos fue ir a la escuela de mis hermanos. Somos 3 hermanos, ellos mayores que yo, 8 y 9 años, así que ya iban en la secundaria. Ellos ya iban en la secundaria y corrimos a la primera secundaria, nos dan a mi hermano, al mediano, y luego corremos a la otra secundaria del mayor, porque iban en escuelas separadas, y a él no lo dejan salir, que por seguridad el director decide que ahí se quedan, pero todo estaba en orden. Y de ahí corrimos al edificio de mi abuela porque supuestamente se había caído, ¿no? Entonces, todo ese trayecto porque Tlatelolco fue el que sufrió las consecuencias más grandes, ¿no? Correcto. Wow. Fíjate, en ese tiempo, Christopher, yo también vivía en la Ciudad de México y sí, justo era en la entrada de escuelas. Yo vivía en Coajimalpa. Ok. Y entonces mi papá me dejó en el colegio. Él se fue, si no estoy, él trabajaba creo que por el área de Churubusco, entonces por hasta Ranco. Pero dice que en el camino empezó a ver que gente que salía y lloraba. Y no sé si en el radio empezó a escuchar. Y entonces ya se regresó por mí, ¿no? Pero yo me acuerdo que en la escuela, cuando todos nos sacaron así, parecía como un simulacro. Sí, o sea, súper fuerte, ¿no? Y luego no había celulares en ese tiempo. La comunicación entre familias, o sea, era... Sí, no estábamos preparados. No, tipo qué pandemia, caos. Que no estábamos Oye, preparados. y entonces, bueno, y entonces tú empiezas en Tlatelolco, ahí vives tu infancia. Ahí vivo mi infancia y de ahí nos mudamos a Cuernavaca, a la casa de descanso que tenían mis padres. Y ahí vivo 2 años, muy feliz. Y dije, algún ¿Qué edad día, más o menos? de los 5 a los 7, de los 5 a los 7 años. Y ahí me gustó mucho Morelos, el clima, la alberquita, ¿no? Sí, El jardín. claro. Yo era feliz regando. La eterna primavera. La eterna primavera. Y dije, algún día viviré aquí, pero bien. ¿No? Ok. Regreso, y pero sí, bien. ¿no? Y sí, ahorita platicamos, pero... que platicábamos un poquito de eso. Y bueno, ya de ahí regresamos a la Ciudad de México, al sur, ¿no? A Tlalpan. Ahí vivimos un tiempo, mis padres se separan y de ahí igual nos mudamos para la zona de Villacuapa, ¿no? Y ahí ya desarrollé toda mi juventud. En tu niñez, Christopher, por ejemplo, primarias y secundarias, ¿cómo te consideras que fuiste? ¿Un chico tranquilo o rebelde? ¿Bueno para el estudio o no? ¿Cómo eras? Ok, al principio, los primeros años de primaria me acuerdo que me costaban trabajo. De hecho, le llamaban a mi mamá para reclamar que hablaba yo mucho, ¿no? Y sí que me gusta hablar, ¿no? Hoy día, ¿no? Y pero ya como por quinto de primaria, ya como que empecé a tomarle gusto y tuve un profesor Rafael, me acuerdo, muy, muy, muy lindo él, ya grande. Ok. Y él me enseñó a trabajar, ¿no? A trabajar en el cuaderno, ¿sabes? O sea, bien.
ponerle colores, dibujar, ¿no? Me gustó muchísimo, era muy didáctico. En quinto de En primaria. quinto de primaria. Previo, sí, fue complicado, y me acuerdo que ese profesor me dejó muy marcado porque, y es una de mis palabras, ¿no? En la vida, me dio un diploma, no me ganaba diploma porque todavía no tenía un excelente promedio, pero me dio un diploma de perseverancia. Ok. Y ese diploma yo no sabía, me entregan perseverancia, ¿no? Y le digo a mi mamá, ¿y qué es perseverancia, no? Y me dice, ya me explica, ¿no? Me dice, oye, que le echas ganas, que avanzaste, que tienes ímpetu, ¿no? Y mi mamá maestra, pero ella en su vida se sentó con nosotros, con mis hermanos o conmigo a ayudarnos una tarea o algo. Nuestra responsabilidad era la escuela Ok. y punto, ¿no? Y bueno, me saco ese diploma y se me quedó muy, muy grabado, muy, muy grabado. Y creo que siempre ha sido un lema en mi vida, la La perseverancia. perseverancia. Sí, Ya lo traes tatuado ya, desde. Fíjate desde cómo niño. esas pequeñas cosas desde la niñez pues sí, lo agarramos como un tatuaje, Sí. ¿no? Y lo traemos toda la vida. Ahorita decías de tus papás, ¿cómo eran? ¿Cómo eran tú? ¿Eran papás de estos exigentes o no? Sí, ¿Cómo eran bueno, ellos? a mi papá le tenía miedo, Nada ¿no? más. Grandote de 2 Ok. metros, O sea, era ¿no? de los que imponía disciplina. Sí, sí, aparte ya era grande, mi papá me tuvo de 60 años, Ok. ¿vale? Él ya había tenido un primer matrimonio, Sí, ya, a esa edad ya lo que quieren es que ya los niños no te que enfaden, ya ¿no? no, sí, claro, y tienes a una pirinola Sí, que ni esperaban, ¿no? De sí. pronto, 8 años después, sale el último hijo y así de, wow, ¿no? Entonces, pues sí, con poca paciencia, quizás mi papá, ¿no? Y era muy regañón, ¿no? Ok. Y tengo pocas vivencias y Poca pocos memoria reflejos de él. Ok. Porque él se va cuando yo tengo 7 años de edad, Ok. ¿no? Y mi mamá sí, una mujer muy, muy talentosa, muy estudiosa. Ella fue física, química y bióloga, ¿no? Wow. Estudió las 3 carreras, era maestra, pero tomó la especialización y terminó sus 3 carreras. Y muy inteligente, muy valiente, ¿no? Para quedarse con 3 hijos y sacarnos adelante. Claro. Entonces, eso la llevó a ser, aparte venía desde los abuelos, ¿no? La exigencia, y sí fue muy, muy estricta. Creo que la palabra fue muy estricta. Hoy día de pronto platicamos, ¿no? Y las nuevas generaciones creo que crecen ya un poquito más leves, ¿no? En cuestión Sí, de tema de la estricto, disciplina, de la claro. disciplina. Y digo, bueno, a mí la verdad no me hizo daño. Hay cosas con las que sí crece uno, ¿no? Y de pronto requieres ayuda. Hace poquito, hace apenas una semana o 10 días, estábamos platicando con la directora del colegio de mi hijo, el pequeño de 10 años, y entonces salió el tema de las nuevas generaciones, Sí. ¿no? Y luego yo le digo, oye, pero yo algo que pienso es que nosotros nos quejamos de las nuevas generaciones, pero nosotros somos los que los Los educamos. responsables, sí, claro. O sea, ¿cómo está la onda? O sea, porque nos quejamos de que, es que los millennials, los centennials y no sé qué. Pero pues nosotros somos los que les estamos dando por dónde. Sí, Entonces, claro. los que no están mal no son ellos. No, somos nosotros, es correcto, nuestras generaciones, así es. Está en nuestras manos, literalmente, ¿no? A veces decimos, oye, viven con el iPad, viven con el teléfono, ¿vale? Pero ¿quién se los da? Sí, ¿No? sí. ¿Quién es el que se los compró? Oye, Christopher, y regresando un poquito, entonces, vives en el sur de la Ciudad de México, Sí, tienes 2 hermanos mayores, tú eres el menor, sí. y dices, pues la primaria y la secundaria las pasaste, No, a partir de quinto te digo ok, que ya me metí bien. regularizaste. Sexto ya salí con Ok, muy buena calificación. Y secundaria saqué el primer lugar de toda ok, la generación en aprovechamiento. y te gustaba. Ya me gustaba, ya no era porque me esforzara, ¿sabes? Sino que era porque ya me gustó, le entendí. El logro de la perseverancia ya llegó a su, ¿no? Sí, Se tuvo culminó su bien, sus resultados, resultado, claro. correcto. Tuve una maestra hace poquito recién con unas personas, la familia, compartíamos de las matemáticas, que siempre he pensado que quien entiende las matemáticas, todas las demás materias se le deben de facilitar, ¿no? Tengo 2 hijas y con ellas siempre fue muy incisivo, a tal grado que la mayor dijo, estudia algo que no tenga que ver con matemáticas, Ok. ¿no? Y así hizo, ¿Qué estudió? estudió diseño de modas. Ok, Justo está terminando la carrera. ok. Pero bueno, el tema es que yo me vuelvo muy aplicado, muy, muy aplicado. Tuve una maestra de matemáticas excelente, la maestra Juana Armenta, ella venía de Iguala, de, de, De de Guerrero. Guerrero, y bueno, ella se quedaba 1 hora solo en la tarde a darle a un grupo, y nos tocó. Entonces, cuando sabemos que nos toca,
todos los de segundo y tercero grado de secundaria decían, no, ya valieron, ¿no? Les tocó la diabla. Ah, ok. O Porque sea, era muy era conocida por exigente, lo muy ruda. exigente, claro. Pero yo le agarré el modo desde la primera clase, pum, y me llevó inclusive a participar en un concurso nacional de matemáticas, Ok. cual tuve la fortuna de ganar, ¿no? En álgebra y Ah, ¿en serio? trigonometría. Wow, qué Sí. padre. Entonces de ahí me gustaron mucho las matemáticas. Mi taller era dibujo técnico Ok. y era un arquitecto el que nos daba la clase. Y él me decía, oye, Christopher, tienes talento para el tema de arquitectura, Claro. ingeniería. Dice, yo te recomiendo que te vayas por ahí. Y pues así fue, ya saliendo de la secundaria, en aquella época recordarás que hacías exámenes para todas las Sí. instituciones, ¿no? Ujú. UNAM, Politécnico, A ver con bachilleres, quién, a ver sí. con cuál quedabas, ¿no? CCH. Entonces me voy a hacer todos mis exámenes y siempre lo dije, si quedo en el Politécnico, estudio ingeniería civil, así de claro. Ok. Hubo una persona influyente en mi vida, en mi niñez, un compadre de mi mamá que trabajaba para la empresa ICA. Ica, ok. Ajá, correcto. Y él creció muchísimo ahí, muchísimo. Llegó a ser director de construcción en Guatemala. Ok. Y lamentablemente falleció en un accidente y me dolió mucho porque era una persona muy querida por nosotros. Pero nos llevaba a su hijo y a mí a sus trabajos, a las construcciones. Ujú. Y eso me encantó, me gustó muchísimo y dije, de grande quiero hacer esto, ¿no? Sí. Y entonces, con el talento, ¿no? Que me descubre Que ahí el ya te maestro habían de dibujo claro. técnico, dije, bueno, vale, si quedo en el Poli, ingeniería civil. Si me quedo en la UNAM, estoy indeciso, ¿no? Entre para leyes, para abogado o medicina. O sea, eran las 3 carreras completamente polos Totalmente opuestos, ¿no? diferentes. Pero vale, los primeros resultados salen del del Politécnico. Digo, vale, pues entonces entro al Me Poli. voy por Te aquí. sellaban el certificado, Ok. como para que ya no estuvieras perdiendo, Ajá. desperdiciando los lugares. Y me fui a inscribir porque quedé además en la vocacional que había yo pedido, que era la 11, la ¿Esa Wilfrido 11? Massieu, en el casco de Santo Tomás, Ah, ok. por el metro Ok. Sí, normal, sí. acá en la Ciudad de México. Y cuando me entrega mi resultado, la señorita me dice, muchas felicidades, porque esta escuela es muy peleada y no cualquiera entra a esta. Y dije, ah, vale, ¿no? Pues entonces vamos a aprovecharla. Y ahí estudio técnico en construcción, ¿no? Ahí, Fíjate, Cristóbal, voy a hacer una pequeña pausa. sí. Fíjate cómo es importante platicar desde la niñez o la infancia, la adolescencia, porque si lo vemos en retrospectiva, se te empezaron a dar el camino de lo que hoy día haces, ¿no? O sea, el tema de, oye, premio en álgebra. Hoy día, muchas de las que haces tienes que ver con números, Sí, claro. ¿no? Y lo hacemos. Cálculo. Se te va el tema de que tienes que, bueno, dices, si voy por ingeniería, ya ni te fijaste si era medicina o era derecho, es por ingeniería. Hoy día de lo que haces, pues es tu chamba, ¿no? Y entonces te va llevando esa vida, la vida te va llevando por esos caminitos, ¿no? Fíjate que siempre he dicho que la vida son Y. Sí. O sea, porque se te presentan, ¿no? Escoge aquí o acá. Y ya entrando un poquito allá a la parte profesional, cuando ya, bueno, un poquito difícil para mí el tema de la carrera, porque me caso y tengo a mi primera hija, y entonces, pues me cambia la vida por completo y ahora es mantener, ¿no? No superarte, sino mantener. Y yo empiezo a trabajar muy joven, a los 17 años yo empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en la Merced, Ok. en una bodega, Ok. y ahí estaba yo de chalancillo Despachando y. para el almacén, ¿no? Para arreglar el almacén y todo, y después me hicieron chofer, ¿no? El licenciado que me contrató. Y de ahí brinqué a la delegación Álvaro Obregón, ahí trabajé, y ahí me encargué de hacer el reporte mensual de las obras comunitarias que hacía la delegación. En aquel entonces la delegación te ponía el material y los vecinos hacían el tema de banqueta, guarnición o zampeo. Ujú. Y entonces ya los diferentes arquitectos, ingenieros que estaban a cargo de las obras venían conmigo, me iban dando reporte fotográfico, todavía fotos físicas, Ok. aunque tenía yo que pegar en un En tu carpeta, en tu. Sí, expediente, sí, sí, en el que se entregaba expediente. Claro. mensualmente un expediente así, ¿no? A dirección de obras. Y ese fue mi segundo trabajo. Y luego de ahí migré enfrentito de la delegación a una empresa, una fábrica de aluminios y domos. Y ahí empieza mi historia ya, digamos, que Claro. profesional, porque ahí soy cotizador de este tema. Fíjate, antes de empezar esa parte que está bien interesante, la de la empresa, eran de aluminios, ¿verdad? Sí, aluminio y domo. Fíjate, y también quiero recordarlo, cuando empezamos en el camino y queremos ver,
tiene que ver mucho el camino que como nos va llevando la vida, ¿no? Lo que decíamos ahorita. El premio de matemáticas o de álgebra, la carrera. Pero también tiene mucho que ver, Christopher, la gente que está a tu lado y que te inspira. Mencionaste ahorita a alguien que trabajaba en ICA, Sí, ¿no? sí. Cada uno tenemos a alguien que nos inspira. En este Sí. caso, por ejemplo, en mi caso, siempre lo he dicho, ha sido mi papá, ¿no? Mi papá, y que de hecho él lo tuve aquí en el podcast, fue el capítulo número 1, Ok. el episodio 1. Porque él siempre me inspiró porque nunca bajó la guardia. Él es un vendedor nato, ha sido empresario, ha fracasado, se ha vuelto a levantar, nunca ha bajado la guardia, pero siempre encuentras a alguien que te inspira, Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Y es parte de la finalidad de este podcast, que a través de todas estas pláticas haya alguien que nos esté escuchando y que se inspire en alguien y decir, pues yo también quiero estudiar, poner mi negocio, poner mi empresa, hacer algo, ¿no? Sí. Entonces siempre encontramos una inspiración en alguien. Sí, totalmente, totalmente. En el camino me he encontrado lo sabemos, ¿no? Con todo tipo de personas, Sí. siempre, y rescatas siempre lo positivo. Y aún lo que pudiera parecer negativo, ¿no? He aprendido a darle vuelta a lo negativo porque digo, hay personas que te enseñan a hacer las cosas, ¿no? Una buena forma, y hay personas que te enseñan a lo que no debes de hacer, ¿no? O sea, Claro. con su mal comportamiento, ¿no? Porque también aprendiendo de o sea, aunque sea negativo, aprendemos. Sí, ¿no? si lo tomas Aprendemos a no bien, hacerlo. si aprendes en la vida a Claro. darle la vuelta, porque también así como tenemos buenas marcas de las personas en nuestra vida, también hay personas que te marcan negativamente. Correcto. Pero siempre le he dicho, y hoy lo digo, ya a mis 44 años, antes no pensaba así, pero tú decides qué hacer con lo que la vida te ha dado. O sea, o te quedas estancado porque alguien te dijo que no eras bueno para nada, ¿no? Y cuando eras niño, hay gente Claro. adulta que dice, es que a mí la maestra Rosita de 5º grado me dijo que era un buena para nada y se me quedó grabado y soy un bueno para nada, ¿no? O lo tomas, le das la vuelta, aprendes a tomar la vuelta y a seguirle. Claro. Perdón, adelante. No, inclusive con nuestros padres, ¿no? Que es, tú decías algo muy, muy interesante. Todo nace de la infancia, absolutamente todo nace en su infancia. Y probablemente tu papá o tu mamá tal vez no hicieron el mejor papel, ¿no? En su función en tu vida, pero está en ti cómo lo resuelves. O sea, si te quedas estancado porque mi papá se fue a los 7 años, pues no hubiera hecho nada, ¿no? Yo hubiera dicho, soy un abandonado y etc, etc. Y al contrario, le das la vuelta y dices, oye, yo no quiero hacer eso, ¿no? O sea, yo no quiero ser así. Fíjate, me acuerdo mucho ahorita en alguna vez en la iglesia, el padre Ángel nos decía, te voy a platicar más rapidito, Sí, claro. Era una historia de un señor que de bebé lo habían abandonado debajo de un puente. Y entonces él creció toda su vida siendo el bebé que había sido abandonado debajo del puente. Cada vez que a alguien le preguntaban, oye, ¿tú por qué no trabajas o por qué no sales adelante? No, pues es que no sabes mi historia, es que yo fui abandonado de bebé. Entonces, cuando llega con el padre a los 30 años o no sé cuánto, 40, no sé, le dice, oye, mijo, ya, quítate. O sea, tú ya no eres ese bebé, tú ya eres otra persona que puede salir por tus propios medios adelante. Y qué bueno que dices eso, porque es parte. ¿Cuántas personas no hemos encontrado en esas historias en donde las gentes nos dicen, no sirves para esto? Y de pronto son estrellas de rock, son cantantes, son artistas, son empresarios. Y dices, pues no, que no era bueno. Correcto. Sí, así es. Qué padre es encontrar eso, ¿no? Sí. Me voy a regresar. Y entonces terminas la parte de la delegación con estas Ajá. y dices, empiezo en la especificación en esta empresa de aluminios y domos. Sí, y ahí me di cuenta que era bueno para eso. ¿Ok? Para especificar. Para especificar, Ok. sí, porque había un programita, todavía muy ambiente MS2, ¿no? Ponías dimensiones, características, bla, 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 y ahí empecé a entender un claro, ¿no? Que llevaba, cuánto medía, ancho, alto, este Ya. detalle, el mosaico. Y de ahí empiezo, y se me facilitó mucho, y entonces lo hice muy fácil, ¿no? Lo hice muy fácil y de hecho pasó algo curioso con el dueño de esa empresa, porque al yo enterarme que ya iba a ser papá, pues entonces le digo, oye, dame tiempo completo, ¿no? Necesito más dinero. Ok. Me dice, sí, claro, Christopher, pero es más, te doy el departamento de compras, quédate con compras, eres Ok. bueno y quédate con compras. Me capacitan, ¿no? Para compras, y ya cuando llega mi sobre, porque ahí nos pagaban semanalmente con sobrecito, ¿no? Ok. Entonces me entregan mi sobre y el incremento eran 50 pesos.
Entonces le digo a la contadora, oye, aquí algo debe estar mal, porque No me cuadra. O sea, no me sí, cuadra, sí, tiempo sí. completo, más Claro. responsabilidad. Y 50 pesos. Me pagaban 500 pesos semanales en aquel entonces. Ahora eran Ya 550. 550. Entonces voy corriendo. No, pues el doctor, ¿no? Porque era un dentista el dueño. Venga a platicar con él. Y ya, me siento y me dice, sí, Christopher, porque pues ustedes los empleados son como los animalitos. Hay que ponerles la zanahoria enfrente para que vayan tras de ella. A mi carácter, a mi personalidad, estalló la oficina. Ya. Le aventé Dijiste, las llaves y gracias dije, por yo tu me departamento voy de de compras, ahí aquí. nos vemos. Ahí se lo dejo, ¿no? Ok. Y sí, Pero ya siempre, habías aprendido una parte de sí, la parte de especificación. cotización y especificación ya la traía. Por la necesidad y la urgencia de tener seguro social o algo, Sí, porque acaba de nacer, me dices que tu primera niña estaba por nacer. estaba embarazada de su mamá. Y resulta que empiezo a hacer exámenes en los bancos, porque lo que yo quería era el servicio médico particular, Ah, porque los bancos claro. te Sí, 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 daban sí. hospital Creo que ya gratuito. no tanto, Hoy creo que ya no, pero sí pero en eran aquel entonces muy, las daban prestaciones unas muy buenas. teléfonos de México, los bancos, Sí, buenísimas prestaciones correcto. que daban. Entonces dije, con eso la libro. Entonces voy a Banamex, voy a Bancomer, voy a Banorte, Ajá. era Inverlat, creo, en aquel Ujú. entonces. Total que hago exámenes, me llaman para hacer exámenes de Banamex y de Bancomer. Ok. Todavía era Bancomer. Y pero no me llamaban, y no me llamaban, y no me llamaban. Yo ya estaba desesperado. Yo tenía Claro. unos pequeños ahorros. Mi mamá fue quien nos apoyó, ¿no? En ese momento. Y así cuando se me terminó el último peso, literalmente me llaman de SkyTel. Mándame un viper. Mándame un Viper, correcto. Claro. Pero era SkyTel, ¿no? Era la competencia. Y ahorita acabamos de pasar. Aquí está Ah, unas ¿estabas aquí? torres aquí Ok. adelantito. Creo que Diamantes se llaman las torres. Ahí estaba el corporativo. Y entonces ahí empiezo de promotor. Ok. Y yo había jurado que jamás me iba a dedicar a las ventas. ¿Por qué? Porque yo veía unas tías, que una trabajaba en Fuller, otra trabajaba en Avon, y yo decía, no, qué horror pararte frente a gente, hablarles, ¿no? Porque eran consejeras y entonces tenían a todas las señoras ahí que eran parte de su equipo. Decían, no, pues qué flojera, o sea, no, ellas trabajan todo el día. Ventas No, no no, quiero nada. ventas no, yo no soy de ventas, ¿no? Y yo me veía en la obra, ¿no? En la construcción, en los puentes, ¿no? De hecho, de la carrera tomé la especialización en aeropuertos y carreteras, pero bueno, realmente nunca he ejercido como tal. Pero entro a SkyTel. Entonces me entregan, o bueno, me empiezan a mandar a los Palacios de Hierro. Ahí adentro, en el área de cómputo, Ah, estaba ok. ¿Algún el stand? stand Ok. de SkyTel. Me ves los primeros días y yo no me atrevía a hablarle a nadie, ¿no? O sea, ya sabes, el típico Sí, sí, folletazo o sí, algo. claro. No, yo ahí estático, Claro. muerto de nervio, Y sí, pues decir, aparte nadie te había enseñado a. ¿cómo lo vendo? ¿No? ¿Cómo lo vendo? Total que, pues el hambre es el hambre. Y entonces dije, o vendo, o me van a correr, o no voy a ganar Y no gano comisión dinero, y claro. no voy a ganar dinero. Pues con mi miedo a empezar a volantear, ¿no? Y se empezaron a acercar. Sí, siempre cualquier tema me gusta estudiarlo mucho. Ok, Esa claro. característica sí la tengo, de que lo que me meto, lo estudio. Pero, perdón que te interrumpa, el buen vendedor debe de conocer su producto a la perfección. Correcto, correcto. Ahí lo aprendí, Lalo. ¿Por qué? Porque me aventé todos los folletos, el manual que venía en la cajita. Y yo siempre soy, si estreno un algo, leo primero el manual antes de usarlo, ¿no? De los raros De que, lo raro, sí, no, sí, 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 porque sí, lo casi platico. nadie. Y entonces leo el manual, me lo sabía. Y entonces yo explicaba y empezaba a hacer ventas, ¿no? Leve. Y entra un compañero ya grande, Carlos Arellano, se llama, lo recuerdo muy bien, porque era sobrino de nuestro supervisor. Y entonces él estaba como comodín, pero él me dice, Abraham, oye, enséñale, ¿no? Sí, por supuesto. Dice, es mi tío, no le digas a nadie, por favor, para que no tenga problemas. Sí, no te preocupes, yo le enseño. Y entonces, entre la experiencia de un adulto, bueno, yo ya era adulto, pero joven, ¿no? Y él ya grande, me dice, oye, Christopher, no, aquí nos vamos a morir de hambre. Hay que ofrecerle a los clientes que vamos a sus oficinas. Ok, Vale, órale, va. Y entonces le dábamos entre los dos, sin ponernos de acuerdo, ya traíamos como el speech, ¿no? Para ya, enseñarle al sí. cliente. Y le decía, pero si ahorita no lo quiere comprar, no se preocupe, nosotros vamos hasta su oficina. Y si nos permite, damos una presentación ahí en su oficina. Y entonces empezamos a visitar clientes en sus casas, con los familiares y en las oficinas con sus compañeros. Y empezamos a vender de tal modo que
los de ventas corporativas empiezan a rezongar que por Claro. qué el canal De retail, por ejemplo. retail, Ajá. correcto, estaba vendiendo En más corporativos. que corporativo. Y por qué estaban metiendo cuentas de 5, de 10, de 15 aparatos al mismo tiempo. Si eso no se vende en una tienda, ¿no? Entonces, me dice Abraham, bueno, Abraham sí sabía que era nuestro supervisor y me dice, oye, no, ya no nos van a dejar salir de las tiendas. Dice, entonces, cuidado, sí, avísenme cualquier cosa. Y me llega de pronto un mystery shopper, ¿no? Ajá, Que era ok. el director técnico de la empresa de SkyTel. O sea, era el que había Ok. diseñado la ingeniería, porque nosotros no vendíamos el típico Viper de una vía, al que llegaba el mensaje y ya tú tenías que ir a un teléfono, sino era el de doble vía. Ya podías chatear, Ya regresabas el ya mensaje. regresas el mensaje. Duró poco porque precisamente este ingeniero, fíjate lo que son las cosas positivas y negativas, ¿no? Empieza a hacer esas visitas a las tiendas y se da cuenta que los vendedores, los promotores no sabían vender los equipos. Entonces convoca a los de comercial y les pone una regañiza y hace todo una revolución literal, ¿eh? Hace una revolución interna de qué estaba pasando, que los comerciales eran unos burros así. Y tuve la gran fortuna, y lo digo sin ningún Sí. algo adicional pero me tocó la fortuna de que me dice, Christopher. O sea, yo cuando lo vi, lo reconocí, dije, este viejito Yo lo estuvo en ofrecí. mi stand, sí. Y entonces me dice, Christopher, véndeme un equipo, ¿no? Aquí enfrente de todos tus compañeros. Y pues ya, ¿no? Ahí con el nervio y todo, el bendito dice, así se tiene que promover. Dice, ni los supervisores saben hacer esto, ¿no? Pero cayó Wow. ese fue la decadencia de SkyTel y de Viper, porque Pegaso, que era la marca de Sí, celulares, claro. fue la primera empresa de celulares que empezó con mensajes entre celulares. Entonces nos tronó por completo. Traía mensajes y aparte traía como Nextel, el radio. Ajá, correcto. ¿No? Es Ujú. Pegaso. Yo también lo tuve un tiempo. Correcto. Y no duró mucho ese de Viper, ¿no? Ajá, Skytel, entonces no. nos mató. Literalmente esa tecnología en el celular nos mató porque ahí ya tenías los mensajes Integrado y varias las cosas. llamadas integradas en tu celular. Entonces ya no tenía caso traer un equipo. Pero bueno, fue una buena experiencia. Y que te abrió el panorama en ventas. Sí, correcto. Ahí perdí el miedo a vender. Y ahí viene, me voy a American Chambers, que era la empresa que te colocaba o te ofrecía la cartera de ofertas de trabajo. Ok. Estaba, me acuerdo, ahí aquí sobre Insurgentes, pero más al centro, había la oficina. Y entonces ahí ibas, pagabas una cuota y entonces te permitían ver las carpetas para ver los trabajos que habían dependiendo ¿Dónde había vacantes? del giro que tú tuvieras, ¿no? Y ahí encuentro una empresa, voy a darme el derecho a no mencionar el nombre porque hoy día no me interesa promoverle, pero bueno, encuentro una empresa en donde me desarrollo muy bien porque entro como cotizador, ¿vale? Ahí entro como cotizador, y cada 6 meses tuve la fortuna de que me promovían, ¿vale? Ok. A los 6 O sea, meses fuiste entro, ascendiendo muy rápido. muy rápido, Ok. muy rápido. La empresa estaba en un momento muy interesante. Tenía 2 áreas, el área residencial y el área industrial. Yo entré al área industrial, como cotizador, y digamos que en ese momento mantenía el área residencial a lo industrial, a toda la infraestructura Ok. de la empresa. Pero lo industrial comienza a tomar fuerza y forma, porque tuvimos la fortuna con el tema de equipamiento de andenes, que andábamos perfilando Claro, sí lo vamos a platicar. del tema de equipamiento de andenes porque conseguimos a uno de los mejores desarrolladores en México de naves industriales. En aquel momento se llamaba Desarrollos Inmobiliarios, una familia judía, y empezamos a vender grandes Pero cantidades. ¿esa cuenta la desarrollaste tú? Sí, fue muy chistoso. Yo tenía a mi jefe, que ¿Ellos es el son ingeniero judíos? Miguel Sánchez. Ellos son judíos. Yo tenía a mi jefe, que era el ingeniero Miguel Sánchez, a quien siempre en público y en privado le agradezco porque de él aprendí muchísimo, no solo como tal del concepto de equipamiento andenés, sino en general. Hoy somos grandes amigos, Ok. somos muy buenos amigos. Después de que nos caíamos mal, ¿no? Y Ok, suele pasar. Voy a comentar esto porque es interesante para quien nos escucha. Él me pide como auxiliar, como apoyo, como su, sí, su auxiliar, ¿no? Su asistente. Y él me caía mal. Y yo le caía mal, literalmente, ¿no? Hablando personalmente, nos caíamos mal. Y entonces yo dije, con el que menos me imaginaría trabajar es con él, ¿no? De pronto un día llega y me llama a la sala de juntas, me dice, oye, Christopher, ya pedí la autorización para que te vengas conmigo. Dije, no, pero a mí no me preguntaste, ¿no? Yo no quiero.
Y sí se lo dije, soy una persona de hablar las cosas Oh, muy de claro. frente. Le dije, yo no quiero y la verdad me caes mal y yo te caigo mal. ¿Cómo Así de va? Sí, plano, sí, sí. ¿Cómo vamos a a trabajar trabajar juntos. juntos, no? Y me dice, pues ahí vas a demostrar lo profesional que eres. Y fue así, me retó, ¿no? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque si eres profesional, lo personal no tendrá por qué afectarte en lo Tendrás que profesional. aprender a La primera dividirlo. lección que me dio, la primera de muchas que me dio. Y dije, vale, ahí ya fue, ahí ya fue reto. ¿Ya es mayor? Sí, él es mayor, él tiene una empresa hoy día, es un distribuidor muy importante en México de equipamiento de andenes. Y y entonces fue mi primer reto con él, ¿no? Y dije, vale, lo tomo. Y empezamos a trabajar, ¿no? Y él era desordenador, ¿no? Pero muy bueno ya en ventas y con un conocimiento muy grande de equipamiento andenés, que te estoy hablando de los años 2000, 2002 o 2003, Sí, una hace cosa así. 20 años. Entonces, el equipamiento de andenes en aquel entonces no estaba tan estudiado, o sea, no había el curso que hoy tomamos para aprender de esto, no había especificación, todo era por carpeta física, en inglés, ¿no? Tenías que leer para poder entenderlo, estudiarle, ahí sí estudiarle, meterle ingeniería. Y entonces, cuando llega el mundo logístico a México, de las naves industriales con rampas y cortinas y Claro. sellos, y que ahorita vamos a platicar un poquito Sí. más, pero entrando en el tema, en aquel entonces no entendías por qué era una rampa 6x6, 6x8, 25,000, 30,000, Hoy 40,000 libras. día todavía muchos no Y entienden, hoy ¿no? día todavía Sí. no se entiende, ¿no? Pero imagínate en No, aquel pero hay un entonces. cambio, claro. En aquel entonces se vendía por precio, porque México es un mercado de precio. Entonces era, vende la de 6x6, 25,000. Es la más barata. Es la barata, la Vale, comercial y exacto. Sí, vámonos. es como cuando no tienes dinero y vas al restaurante, tapas de este lado y nada más ves los precios y Esta pides es lo más sí, barato, sí, ¿no? sí. Bueno, pues así con el producto, ¿no? Literalmente. Entonces, era lo que se vendía. Y nos quedamos en que con este compañero, con tu jefe, desarrollaste esta cuenta. Sí, porque me aprendí a que llevara yo siempre digo, en la cajuela tienes que traer las botas, el casco, el chaleco y los catálogos, ¿no? Si eres vendedor de esto, así tienes que andar, no hay otra, ¿no? El que no trae eso, no está vendiendo. Mira, y comercial, los vendedores de CD Panel, eso deben de traer en la cajuela. Sí, correcto. Seguro. Y no, y si lo Correcto. traen, si lo traen. Sí, correcto. Y entonces, vamos andando entre calles en Azcapotzalco y alcanzó a ver, mi tema fue siempre ver estructuras. Donde yo veía estructura, tienes que parar. Entonces me alcanzó a ver entre casas, estructuras. Y dije, aquí en Azcapotzalco, a ver, Miguel, párate, ¿no? Por favor, párate. Entonces se para, llego con el policía. Ahí ya traía yo más expertise Sí, en cómo entrar. ventas. Entonces llego con el poli, ¿no? Oiga, poli, ¿será que puedo hablar con el arquitecto? Van a hacer unas naves industriales, ¿no? Aquí sí. ¿Será que puedo hablar con el arqui? ¿Lo conoce? No lo conozco, pero es que fui a sus oficinas. Afuera estaba el nombre de la Sí, empresa. claro. Fui a sus oficinas y Vengo me con la pidieron que constructora viniera. a esta. Sí, claro. Y me pidieron que viniera a ver la obra. Entonces con el arquitecto Beade. Ese. Ándale, con él exactamente. Es que no nos dejan dejarlos pasar. No nos permiten. Siempre el primer obstáculo, Sí, o dicen la que traer recepcionista o el cita. poli. Correcto. Entonces le digo, soy Palchesco. Ahí te doy Palchesco, ¿no? Y me dice, ándele, pues, pásele. ¿De dónde lo encuentro? En aquellos cassettes. Ahí voy, ¿no? Le digo a Miguel. Y ahí voy corriendo, ¿no? Y ya le digo, Arqui, mucho gusto, Christopher Ávila, de tal empresa. Sí, dime, le digo, oye, es que fíjate que nosotros vendemos las rampas de andén. Digo, y las cortinas y los sellos y todo esto. Le digo, entonces, no habíamos visto que estaban desarrollando aquí. Y le digo, pues bueno, la oportunidad para poder ofrecerte nuestro producto. Ven, acompaña. Me lleva a una fosa vacía y me dice, tómale medidas. Dice, si tú mañana a las 9 de la mañana me pusiste una muestra, dice, te aseguro que el pedido que viene, que son 82 posiciones, es A para su ti. madre. Entonces algo, pero emoción, como tapón de sidra con Sí, Miguel, ¿no? claro. Miguel, necesitamos poner una muestra Habla la hoy. planta y ya que Son te las traigan 2 de una la tarde. así. Pero esa empresa era complicada. O sea, para mover un clavo era difícil, ¿vale? Así el dueño lo ordenara, Entiendo. era muy complicado. Entonces le digo, no sé qué tengamos que hacer, no dormir, pero tenemos que poner esa rampa. No, pero vamos, ¿no? Y ahí vamos a la oficina, entramos con el dueño, ¿no? Hoy, licenciado, pues fíjate que hay esta oportunidad, y chalala. Y dice, bueno, pues a ver, yo te autorizo, el tema es que en la planta te entreguen y quién te va a instalar, yo me encargo, ¿no?
Entonces, me voy con el transportista a la planta, recogemos la Claro. rampa. Para quien no entienda, son equipos grandes, Sí. pesados, ¿no? De varios kilos, ¿no? Y en aquel entonces no teníamos la pericia para maniobrar los equipos, ¿no? Es bajarlos con tubos del camión, sino que dijimos, a ver, ¿cómo le hacemos? Total que logramos llegar a la obra como tipo 7 de la tarde. Un arquitecto de Puebla, que era amigo y cliente, le dije, instálame por favor a la hora que Y en lleguemos. la noche instalando. Y me manda a su instalador y ahí estaba, milagro, porque regularmente decían, sí, te lo Sí, mando sí, y no llegaba, ¿no? O llegan tarde. No, ahí estaba entonces entre todos como pudimos bajamos la rampa a la fosa, la instalamos, tipo 9 de la noche ya habíamos Guau. acabado, ¿no? Y al día siguiente vamos a la Llega junta, hasta ¿no? ahí ya. Llegamos a la junta, toda una comitiva, ¿no? Porque así son los recorridos de obra con esta empresa. Toda una comitiva ahí siguiendo al personaje que en ese momento yo no sabía quién era. Veo al arquitecto Beade, ¿no? Y le hago, sí, bien, perfecto. Y ya cuando llegamos a ver el tema de los ángeles, dice, bueno, pues señor Max, ¿no? Era el dueño. Señor Max, aquí un nuevo proveedor de rampas, mire, le pedimos una muestra. ¿Sirve o no sirve? No, sí, sirve. A ver, ¿quiénes son? No, pues mira, de tal empresa, señor Claro. Max, mucho gusto, ¿no? Christopher Ávila, Vale, ¿ya viste precios? No he visto precios. Ve con Arturo para que veas precios y Sí. te mandemos orden de compra. Ah, vale. No, pues No, de pues, volada. Y eso ya voy con Beade, Guau. ¿no? Y le digo, oye, ¿Qué ¿dónde onda? están las oficinas? ¿Quién es Sí, Arturo, sí, no? sí. Guíame. No, pues a ver, te paso su dato. Y total que empezamos a hacer lobbying, ¿no? Con el Ya. comprador. Hola, mucho gusto por el Nextel. Sí. Por fin que nos da cita en el Pantalón. Ahí Ok. estaban sus oficinas. Ahí vamos a Santa Fe. El Pantalón, corriendo, ya nos recibe. Mal nos recibe porque, pues, imagínate, con ese poder adquisitivo que Claro. tenían, Y que traen a el comprador 100 era proveedores de atrás. correcto, sí, queriéndoles vender. Total que, tuvimos buena empatía, ¿no? La verdad que siempre me ha servido mucho la Claro. empatía, ¿no? Tuvimos buena empatía y, al segundo día que estuvimos hablando con él, lo invito, ¿no? Le digo, te invito a tomar un café, licenciado, ¿no? Total que lo llevamos a un muy buen lugar, Ok. pero lo llevamos Ok. y me dice, a ver, no te hagas tanto, Cris. Lo que tú quieres es sacarme los precios, ¿sí o no? Pues sí. sí, licenciado, la verdad que sí, ¿no? Digo, mira, ni yo dejo dinero sobre la mesa, ni tú tampoco. Vámonos a lo justo. Dime cuál es el precio al que te tengo que vender. Anótalo en una servilleta. En Sí. un tuburio. Sí. A ver, Ponle. rampa, tanto, instalación, tanto, puerta, tanto, sello, tanto. Vale, ahora sí que tomamos, ¿no? Ya, claro. Ya, vámonos. Me guardo la servilleta y vámonos. Correcto, Sí. ¿no? Para no contar, salimos a las 7 de la mañana del otro día, Ándega. ¿no? Pero de ahí se creó una relación, la verdad que también muy padre, muy interesante. Y ahí desarrollamos, porque ahí fueron los primeros pedidos de alto volumen No, que hombre. tuvimos. O sea, ya de entrada me dijiste 80 posiciones. Digo, para los que más o menos no sabemos eso, si de pronto te dan 4 o 10 posiciones, pensamos que son bastantes. Ahora imagínate No, para 80. nosotros era una locura porque fíjate lo que son las cosas. La planta nos recriminaba comercial que no teníamos suficientes ventas para su volumen de fabricación. Ok. Y entonces le dimos la vuelta. Claro. Empezamos a dar la vuelta porque ahora empezamos con un tiempo de entrega ya a todo. Anteriormente era entrega inmediata, bla, 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 ahí están las rampas pudriéndose, ¿no? Sí. Y de pronto fue, ¡shum!, se van todas y me faltan, Y ¿no? claro. ¿Y cuándo tengo? Y Claro. luego entró un segundo pedido, que si no mal recuerdo fue el proyecto comercial Mexicana de Tultitlán, que fueron 120 y tantas posiciones de antes. Entonces, y de ahí se desató. Entonces, puedo decir que tuve el privilegio de desarrollar el volumen, el alto volumen de esa marca. Ok. Nos fue muy y bien. con clientes bastante Y con clientes atractivos. muy potenciales, porque de ahí se abrió. Siempre he dicho, mira, ese tipo de cuentas son un escaparate, no le ganas tanto, pero te sirven mucho como referencia para poderle vender a otros medianos o chicos con los que sí puedes ganar. Oh, claro. Entonces, fue muy interesante ese aprendizaje. ¿En esta empresa cuántos años duraste? Trabajé para el corporativo 10 años. 10 años. Y 11 años fui su distribuidor autorizado. A eso iba, porque trabajaste para ellos 10 y luego llega un momento en que dices, ya quiero algo mío. Sí, ya no había para dónde crecer. Ok. Ya no había para dónde crecer. Entonces, hablo con el dueño, con el director. Le digo, oye, pues ya no hay para dónde. Le digo, entonces yo sí necesito más dinero, crecimiento, desarrollo en todos los sentidos. Así que
Y él pensaba que me iba yo a ir con la competencia, una competencia interesante, y porque por ahí le llegó el rumor o el chisme, y no, De que te querían. nunca me ¿Y no? interesó. ¿Nunca te dieron oferta de otro lado? No. No, en ese momento no, fíjate que no, y también yo, no sé si lo hice bien o mal, pero no me ha gustado estar brincando de marca en marca. Esta es la segunda marca Inkema que lo mencionaste en un principio, la segunda marca en mi vida profesional que represento en Claro. este nicho. Pues porque tienes que tener una cierta coherencia, ¿no? Con lo que vendes. De acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que aparte se vuelve algo muy sano, ¿no? Sí. Muy sano, muy coherente. Empiezas ya tu propio negocio, Christopher. Sí, ahí empiezo. Ya no tenías quincenas. No, exacto. Ahí viene el reto. Ya no tenías comisiones que quizá cada mes te llegaba. O sea, sí. ¿Qué pasa en ese cambio? ¿Cómo? Fíjate que muy interesante. Y decías, ¿no? Y te agradezco muchísimo la oportunidad porque el participar con gente que está empezando y poderle dar un consejo o decirle, oye, no todo es color de rosa, ¿no? Porque de pronto en la vida, en todos los sentidos, cuando vas a ser papá, cuando terminas una carrera, cuando todo es el inicio de, ¿no? O sea, en las novelas nos venden que ahí terminó la historia, pero no, ahí es donde inicia todo, ¿no? Entonces, sí, cuando yo me vuelvo distribuidor, fíjate que tuve así, o sea, mi vida como empresario, como microempresario, fue muy voluble, fue muy fluctuante, con temporadas exageradamente buenas y temporadas exageradamente malas. Salgo y nunca se me va a olvidar mi primer venta, porque ya sabes, Claro, ¿no? La primera venta hasta la encuadras, ¿no? Estando ya trabajando en casa, porque decidí no poner oficina, porque también parte de mi decisión fue no perderme la infancia de mis hijas, ¿no? Y poder... Súper. Y a eso, fíjate que voy, es un consejo que siempre trato de dar. La vida es un balance, ¿de acuerdo? O sea, no todo puede ser trabajo, no todo puede ser familia, no, o sea, todo tiene que ser un balance. Entonces, he tratado siempre de balancear, divertirme, pero también ser responsable, ¿no? Y a lo mejor si me vieras en la diversión dirías, ese no es el Christopher que tenía en el escritorio, ¿no? Eso es súper interesante, Christopher, porque mira, perdón que te interrumpa poquito, esa es tú tenías 30 y tantos años. Cuando fui distribuidor fue en el año 2008, tenía 28 años. 28. Fíjate, todavía más, fíjate. Eso que acabas de mencionar, el balance entre una vida familiar, personal y que le des valor a eso y el trabajo, lo vas encontrando arriba de los 50. Sí, empiezas a valorar. Fíjate que lo mismo que dices, pasa gente por tu vida que te ayuda a entender cosas. Me acuerdo que estaba yo por entregar un proyecto para Carso. Fueron las cortinas, unas cortinas en una estación de no sé qué, de comis, una cosa así en Azcapotzalco también. Y el ingeniero que le tocó esa residencia de parte de Carso, un día me recibe tardísimo para recibirme el trabajo. Y sus políticas de ellos es que no te pueden dejar esperando, ¿no? Entonces sale de una junta y me dice, perdón, Christopher, yo sé que te cité a las 6, pero se extendió la junta y no la podía terminar. Son las 9, pero... Eran las 9 de la noche, sí, de verdad, eran las 9. Y entonces, discúlpame, dice, hoy día soy súper respetuoso de los tiempos, dice, porque... Y se desahoga conmigo, ¿no? Y me dice, estoy por jubilarme, dice, esta es mi última hora. Dice, yo ya termino aquí y me despido. Y dice, pero perdí todo. Dice, perdí absolutamente todo. Porque hoy día que me voy a jubilar, mis hijos ya no me hablan, mi mujer ya se separó de mí. Dice, y lo que yo pensé que estaba tratando de ganar con mi esfuerzo todos los días, lo terminé perdiendo. Dice, y no sabes cómo me arrepiento. Oh, y me marcó también. Claro. Me marcó y dije, tiene toda la razón. De su experiencia negativa hay que tomarla. Sí. Y entonces tomó eso y también dentro del balance yo dije, bueno, ¿qué quiero? Y también estaba estancado económicamente en la empresa porque no era una empresa que pagara muy bien. No me pagaban comisiones. Entonces dije, bueno, voy a experimentar. Mi trabajo siempre fue formar empresas. O sea, a los distribuidores. O sea, darles crecimiento, claro. Tú los apoyabas para que ellos se impulsaran. Correcto. En aquella empresa me acuerdo que había rangos a fin de año de tus ventas. Te premiaban bronce, plata, oro, platino. Luego ya inventaron 1000 cosas. ¿De acuerdo a las compras que...? Sí. ¿Los valores? O sea, premiaban al distribuidor en base a la compra que hacían. Con base a la compra anual que tenían, ¿no? Y a partir de los $50,000, si no mal recuerdo, empezabas con bronce.
Entonces, yo me propuse como gerente de producto, trabajando todavía para el corporativo, que a los bronce los iba a convertir plata, a los plata oro y a los oro que crecieran, ¿no? Pero apoyé al más chiquito siempre. O sea, regularmente las empresas al más grande es al que le dan mejor precio. Voy un poquito, no en contra de ello, pero siempre busco al pequeño darle el mejor precio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si no, nunca lo vas a hacer crecer, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres tener a dos Ahora monstruos? entiendo. Ahora entiendes. No, sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, 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 Claro. correcto. No, Entonces, claro. sí, a los pequeños me gusta apoyarlos. ¿Por qué? Porque el grande ya creció, ya tuvo su oportunidad, como haya sido, ¿no? Ya la encontró, tuvo el desarrollo, ya creció, ya no o sea, que crezca, por supuesto, todos tienen derecho a crecer, pero no lo hagas más grande, porque también tener monstruos, sobre todo hablando de una redistribución, Te que es en lo comen. que más me Te he comen. Y desarrollado, ellos te comen. terminan poniendo las condiciones. Correcto, así es. Entonces, y nunca me ha gustado que me pongan las condiciones No, a mí claro. sobre la mesa. Entonces, siempre apoyo más al más chico y trato de darle el mejor precio, las mejores condiciones, el mayor apoyo para que crezca, porque prefiero tener Claro. 5 o 10 grandotes que uno grandote y 10 chiquitos, De acuerdo. ¿vale? Entonces, siempre ha sido mi filosofía. Entonces, regresando al tema de cuando que yo empiezan salgo, ajá. de que yo ya empiezo mi carrera como Sí. microempresario, mi primer venta me llega en el Nextel también. Trut, trut, Ingeniero Ávila, ¿no? Ya, sí, adelante. Hola, oye, te hablo aquí de Refrescos Pascual, ¿no? Ok. En Tizayuca, creo que era. Necesito unas barras de pánico para unas puertas de emergencia. Yo no tenía instaladores en ese momento, era mi primer venta, no sabía ya como distribuidor qué hacer, porque no es lo Ya, mismo claro. ayudarle a alguien a Sí, crecer que ya tú no. hacerlo, ¿no? Siempre yo lo he dicho, la vida de corporativo es bien cómoda. Oye. Muy cómoda. O sea, Sí, porque tú correcto. avientas responsabilidades. Claro, y tienes un equipo. Pero cuando estás como distribuidor, chíngate, papá, porque no hay Sí. nadie que te va a ayudar. Sí, o sea, ya en tu empresa ya tienes que Sí, decidir claro. tú absolutamente todo. Entonces, cambia completamente el panorama. Eso es algo importante que deben saber las personas que están por iniciar o que están iniciando un negocio. Y como dices, o sea, tiene todo su beneficio también, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio muy chistoso. Pongo mi oficina en la casa y entonces yo cerraba la puerta. Yo decía, no me Ok. molestes. Y entonces yo tenía que Claro. cumplir mi horario de trabajo, ¿sabes? O sea, Sí, yo a claro. las 8 de la mañana ya estaba listo Sí. y mandaba correos y llamadas y todo, y a las 10 de la mañana ya me estaba picando los ojos, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Y entonces era así como que casi me asomaba, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tal, Hasta que entendí que por eso estaba ahí, ¿no? Que para eso Claro. estaba ahí. Y entonces abrí puerta y dije, trabajo, y en el momento que me dé la gana me voy a Convivo. desayunar, y a la hora que me dé la gana me voy a ver la novela, y a la hora que me dé la gana salgo al Es una súper. chulada. Y comes con tu familia, Correcto. desayunas, cenas con ellos, Correcto. Llevas a tus hijos a la escuela, ¿no? estás Los pendiente dejas de sus ahí, problemas, vas de a sus las juntas, ¿no? Claro. Correcto. Y entonces mi primer venta, te digo, me llaman y me piden, ¿no? Las barras de Sí, pánico. claro, Ah. unas barras de pánico, sí, ingeniero, con mucho gusto. Oiga, tengo 2 modelos, el económico y el de lujo, Ok. ¿no? No, el de lujo, Christopher. Estas casi no se venden, ¿no? Oye, ¿qué precio, Christopher? No, pues con miedo, ¿no? A ver, ¿qué Claro, precio me va a le decir doy? que ¿Cuánto no, le eso sumo, sí. no? Y total, no, pues mire, ingeniero, se las dejo en tanto. Perfecto, Christopher, tráeme las barras, tráeme la factura y aquí te pago, ¿no? Y entonces así de, uy, eran 4 barras de pánico, verticales para puertas dobles, Ok, ¿no? ok. Pero eran las más caras, Sí, las más sí. caras. Voy corriendo con el proveedor a recoger ahí en la zona de Vallejo. Y de ahí a Tizayuca, llego como a las 7 de la tarde, ¿no? Le voy radiando al ingeniero, oye, voy de ahí. Sí, yo aquí te estoy, yo salgo tarde, no te preocupes. En la puerta de Pascual, aquí están tus cajas, a ver la factura. Te la hago, ingeniero. En aquel entonces todavía eran Llevabas tu físicas, blog mi blog. de factura, claro. Correcto, Le pones el cartoncito al calca, final para que no se pasara las correcto, dos. para que no se calque la. Sí, ¿A claro. nombre de quién? Sí. Aquí está tu factura, ingeniero. Vale, cheque. Y yo así, oh, cheque, ingeniero, y si no pasa. Claro. No, Christopher, ya tienes mi número, aquí estoy, no te preocupes. Está bien, ingeniero. Ya voy, lo deposito, ya cuando hago cuentas, me gané en esa venta lo que me ganaba yo en un mes de sueldo, Wow. con una sola venta. Entonces dije, no, pues sí, esto sí es negocio, ¿verdad? Sí, solo hay que saber apuntar bien. Sí, correcto, Sí. correcto. Sí. Y entonces ahí empecé, y la verdad es que nunca me publiqué. Tuve la gran fortuna que empecé a ser conocido en el medio y me empezaban a recomendar. Le terminé vendiendo a empresas importantes, Bimbo, me llegaban órdenes de compra que
ni yo sabía qué. Ok. Desarrollé algunas cuentas interesantes de arquitectos, ¿no? De cuentas de arquitectos. Mimbral Arquitectos fue una de ellas muy importante. Y después esta empresa empieza a vender franquicias. Bueno, pues yo compro una primer Ah, franquicia sí. Ok. y entonces me vuelvo franquiciatario de esta No empresa. sabía que vendían franquicia. Sí, un tiempo lo hicieron y yo metí un modelo que me gustó mucho porque era un tema por el tema de inseguridad, yo ya quería abrir una oficina, pero no quería abrirla como expuesta a que me llegaran ¿sabes? A extorsionar o Sí, así. sí. Y entonces se me ocurre y dije, oye, ¿y si me meto a un centro comercial? ¿No? Y Ok. vendo esto en un centro comercial. Y entonces platico con esta empresa, con el proveedor, le cuento la idea, les parece fabulosa y pongo una isla en un centro comercial de Cuautla, donde está Ok, claro. Walmart y todo Sí, sí esto. me habías platicado, Ajá, sí. y ahí todavía la gerente de esa plaza me dice, no, no te recomiendo local porque no eres algo conocido, no eres alguien que venga a buscarte para comprarte, tienes que ofrecer. Mejor pon una isla Una en isla. pasillo porque tienes mayor afluencia de gente, Ok. ¿no? Vale, está perfecto. Y entonces fue un exitazo, me fue súper bien. Y de ser industrial me convertí más en En residencial. residencial. Correcto. Sí, Ok. el tema de automatizaciones de puertas, controles remoto, mantenimientos y todo esto, y ahí nos fue bastante. Y ahí ya bastante bien. vivías en Morelos. Ahí me cambié a Morelos. Ok. Sí, huí del tráfico de la Ciudad de México. Pero fíjate qué padre, pues estabas en una ciudad en donde la calidad de vida, pues es mucho mejor que en la Ciudad de México. Sí, Hablo como calidad sí, sí, sí. de vida. Compartías tiempo de calidad también con tu familia, con tus hijas, y ganabas y generabas negocio. Sí, correcto. ¿Dónde entra la parte de Inquema? Ok. Viene pandemia, pues como sabemos a todos nos afectó, ¿no? En algunos aspectos. Yo seguía produciendo, obviamente descendió bastante la venta, el porcentaje de venta. Claro. Tuve un problema con mi proveedor en ese momento muy fuerte, me robaron algunas cuentas, ¿no? Y entonces empiezo a buscar otras marcas en el Ya. mercado para el tema de automatizaciones, las comienzo a comercializar. No estaba yo tan a gusto porque la verdad que dentro de lo que cabe sus Claro. productos eran buenos, pero bueno, Sí. lo desarrollé. Y, este, y entonces encuentro a Inquema y les mando un correo, ¿no? Para ofrecerme ahí, para ver qué con su marca y todo. Y entonces me regresa el correo bastante tiempo después, uno de los directivos, porque también vio mi perfil en LinkedIn, ¿de acuerdo? Y entonces ahí me dice, oye, si me interesa tu perfil, a ver, vamos a platicar, a ver qué. Entonces empezamos a platicar, pero esa vez él no me pudo atender, me manda con el director comercial, que hoy es Ok. nuestro director general, y platicamos, ¿no? Y, oye, a ver, ¿tú qué has hecho? No, pues que yo esto. Él me platica su experiencia en México como Empresa española, ¿verdad? empresa española. ¿En Barcelona está? En Barcelona, correcto. Y les había costado mucho trabajo, ya llevaban bastantes años intentando Entrar al mercado entrar al mexicano. mercado mexicano, bastantes años. Ya llevaban, primero por su propia cuenta, con visitas de algunos de mis compañeros de allá de España, venían a viajes esporádicos y entonces visitaban distribuidores, Ya. llegaron a hacer algunas ventas por ahí, pero era complicado la importación. El producto europeo en México, cuando vamos en este rubro, no es muy bien recibido. Ujú. Es así como que es cosa rara, ¿no? Es cosa diferente. México creció con normativas de Estados Unidos, Americanas, claro. americanas. Entonces, pues les costó mucho trabajo. Luego tienen a un distribuidor exclusivo durante 3 años, no les funciona muy bien la relación, y entonces deciden poner la planta de fabricación en Querétaro, ¿de acuerdo? Empiezan a montar la fábrica, empiezan a fabricar, pero no tenían ventas, ¿no? Contratan a un comercial que no estaba dentro del rubro. Y este rubro de equipamiento de andenes es muy pequeño. Nos conocemos todos, ¿no? Entonces, pues resulta que me encuentran a mí, los encuentro yo a ellos, me platican toda esta El situación, proyecto. pues empezamos a dialogar, llegamos a un muy buen acuerdo, que me venía bien en ese momento y que también otra vez, ¿no? Puse en la balanza porque bien dices, ¿no? Tiene todos sus privilegios el tener tu Claro. empresa, pero también si no logras canalizar correctamente las energías, ¿no? Y todo el estrés, te puede enfermar, De ¿no? acuerdo. Yo lamentablemente un día no me pude levantar, literalmente del estrés, no me respondían Ok. las piernas, Wow. me puse muy mal de salud. Y ese día dije, oh, ¿no? Claro. ¿Para Sí, dónde sí, es voy? una alerta bien grande. Muy grande, porque sí,
a ver, no está bien hablar de sí mismo, pero soy muy responsable. Entonces, no habían detalles que me gustaran dejar, ¿no? Pasar o Pasar. así, Ujú. muy aprensivo, y pues dirigiendo absolutamente todo. Entonces sí me enfermé, ¿no? Del estrés. Pasé, ¿no? Esa racha, ese momento, pero me quedé con esa alerta. Y entonces cuando se presenta la oportunidad de regresar a la parte corporativa, que bueno, con la experiencia que ya tengo, la cartera de clientes que tengo y todo, pues yo creo que les viene muy bien a ellos y me viene muy bien a mí. Y lo Claro. decías, trabajar para un corporativo es muy, muy tranquilo, Pero fíjate, ¿no? o sea, sí, y me ha tocado a mí trabajar para corporativos también muy grandes, pero fíjate, en tu caso, era aunque era un corporativo muy grande en España o en Europa, pero es nuevo en México. Es un reto Entonces, muy el grande. reto y la Sí, presión que ibas a tener porque la marca fuera conocida sí, era tremenda, sí. ¿no? Sí, lo tomé por eso. Obviamente lo dijimos en un principio, ya tienes un respaldo. O sea, ya no vas solo en una decisión, en una actividad, en un algo, ya no vas solo, ya tienes un corporativo, ya tienes compañeros, ya compartes la responsabilidad, ¿no? Entonces sí, dije, vale, o sea, es un reto muy interesante. Además, porque analicé el producto primero, ¿no? ¿Ok? Antes de contratarme, oye, déjame ver tu producto, ¿no? Déjame ver qué es lo que voy a vender. Lo vi bastante interesante el Muy bueno. producto, y además que, pues iban a ser mis mismos clientes, ¿no? Claro. Entonces tenía que quedar bien. Así que tomé el reto, Ok, seguimos en ese reto. Llevo en mayo primero, este 1 de mayo cumplo 5 años ya con ellos. ok, Ha sido complicado por esta parte cultural en ok. donde en México es complicado que acepten una marca europea, pero ya hoy tenemos la satisfacción de que nos empiezan a llamar y a decirnos, oye, es que me están pidiendo tu marca. Oye, fíjate, ahorita le continuamos en eso que ya te pinto. Una pregunta, Christopher. ¿Es un tema de cultural por el mercado para aceptar a algún producto europeo, pero también un tema cultural con tener jefes y compañeros españoles Europeos, o no? españoles. ¿O somos muy, muy similares en esa No, parte? no, no, somos muy diferentes. Hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. No, fíjate que yo también al principio pensé que no, y a lo largo de estos casi 5 años Ujú. que llevo colaborando con ellos, termina siendo complicado. Y hace no mucho me Ok. encontré en una expo con alguien que trabaja también para españoles. Me decía: "Oye, ¿y sí te entienden?". ¿No? ¿Y Aunque, y claro. sí te entienden? Y le dije: "Guau, qué buena qué buen chascarrillo", ¿no? En el buen sentido, porque sí ha sido complicado poder, ve hacerles entender cómo trabaja el mercado mexicano. Somos muy diferente culturalmente hablando, entonces choca mucho nuestra manera de ser como mexicanos con ellos, o sea, la manera en la que desarrollamos los proyectos es diferente, la La manera a manera, veces de los cómo. tiempos, la Sí, negociación, sí. ¿sabes? O sea, es así, Cómo cierras un oye, proyecto. claro, oye, es que mi producto no debe de ser el más barato en el mercado. Bueno, pues entonces vete a meter a tu país, ¿no? Estamos en un mercado de precio. Entonces sí ha sido complicado, pero ha sido muy interesante y muy enriquecedor, la Ok. verdad, porque aparte de llenarme de gran paciencia, Sí. ¿no? Aprender Aprendiste a desarrollar la la paciencia. Claro. paciencia, también está interesante aprender esa parte. Ahora, no quiere decir que todo lo tengas que convertir o mexicanizar, ¿no? Por ejemplo, porque también aprendes Sí. buenas prácticas de España, o de los españoles, y vale, las aterrizas acá, ¿no? En la medida de lo posible. Pero ha sido muy interesante, la verdad que estoy muy, muy contento hablando profesionalmente, regresar a la parte corporativa, este, porque literalmente le dije al director: "Oye, déjame manejar, la unidad de negocio como si fuera mi negocio", ¿no? Claro. Entonces, me han dado bastante libertad de cómo poderlo desarrollar, bastante libertad. ¿Hemos chocado? Sí, 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 han habido cosas que no les ha gustado de cómo me manejo, pero es interesante. Y al final hay resultados, que eso es lo más Oye, interesante. Christopher, pero aparte, fíjate, en un mercado en donde tú, Christopher Ávila, ya traías abierto un cierto trayectoria, cierto camino, y ya te ubicaban de varios Sí, lados. sí, 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 ya, ya. De hecho, hoy día es muy interesante porque está nuestro departamento de marketing y le marca de pronto, ¿no? Alguna empresa en alguna, oye, somos Sinquema, bla, bla, y les explica. Y ya cuando vamos a la videollamada o a la entrevista, Christopher, Ah, ¿cómo estás, claro, Lalo? ¿No? claro, Ya me claro, conocen, ¿no? claro. Y entonces, Sí, mis compañeros de pronto se sorprenden, ¿no? Tenemos cursos, capacitaciones sí. técnicas en nuestra planta y de pronto llega un equipo técnico grande, ¿no? De parte de un cliente hace el año pasado.
Y en cuanto bajan de la vagoneta, ¿no? Se me queda viendo. ¿Eres o no eres? ¡Listo! Claro. ¿Cómo estás? Sí. ¿No? Sí, Y me sí, dicen, sí. ¿lo conoces? Sí, pues también conozco Sí, muchos es que técnicos. tienes en el razón. medio. Yo creo que cada mercado tiene su particularidad, pero en algo hay muy similitud, que es muy pequeñito Sí, y nos sí. conocemos, Sí, ¿no? correcto. Aquí me pasó lo mismo contigo hace algunos años cuando, Sí. oye, de la Mi Panel medio te hablaba y luego, oye, Christopher, pues no, ahora estoy acá con lo mío, con CD Panel, y a ver, platícame de Ikema porque y hoy día que lo manejo, muy buenas rampas, muy buena calidad. Hemos podido cerrar algunos proyectos interesantes con ustedes. Correcto. Y los que vienen. Sí. Y los que vienen. Oye, Christopher, y ya para ir cerrando, ¿qué sigue para Christopher Ávila? Muy bien, pues bueno, me veo con Inkema, ¿no? Mira, yo nunca he tenido en mi mente el jubilarme, ¿no? Ok. El retirarme. Ok. La verdad que no, me considero una persona muy activa, me gusta mucho lo que hago. Hoy sí puedo decir, ya me pagan por lo que sé y no por lo que hago. Ok, claro. ¿No? La verdad, entonces, seguirme desarrollando en este mismo medio. En algún momento intenté mudarme, ¿sabes? O sea, decir, ya no quiero saber de rampas, ya no quiero saber de fierros, a ver qué encuentro. Y yo entrar a una gasera, ¿no? Metí currículum y quedé, pero justo después vino lo de Inkema. Dije, no, bueno, regreso a lo que sé, por Claro. algo coincidimos, ¿no? Entonces sí, definitivamente continuaré en este medio, desarrollando la empresa. Es un reto muy interesante que está en mis manos junto con los compañeros que colaboramos para esta empresa y está creciendo, o sea, está en pañales. La verdad es que la empresa En como México. tal lleva 5 años en México bien, o sea, formal, los cuales he transcurrido con ellos 4 y medio. Entonces, la verdad es que se me hace muy interesante. Creo que todavía nos queda mucho por hacer. Sí. Ellos como empresa son muy fuertes en todos los sentidos financieramente, en equipo, en todo. El corporativo es de primer mundo, la verdad. Cuando vas a las oficinas de allá, son oficinas y Claro. planta de producción de primer mundo y le han apostado, está robotizada. O sea, hay muy buena inversión. Claro. Entonces, estoy muy tranquilo, estoy Sí. muy a gusto, así que seguiré en esto, definitivamente, hablando profesionalmente. Claro, y ya es donde se sabes. Sí, y la parte, fíjate que siempre he tenido la cosquilla y espero algún día poderlo desarrollar, la parte académica. Me gusta Ok. enseñar y te ha tocado que doy Súper. los cursos, Sí, ¿no? De sí. capacitación y todo esto. Entonces, en algún momento de mi vida, mi mamá siempre Hazlo. nos dijo que no fuéramos maestros porque nos íbamos a morir de hambre. ¿No? Pero no sé Tenía por qué, porque mucho. también les va bien a los maestros de pronto, ¿no? No, Algunos, ¿no? hazlo. Sí. Fíjate que hoy en día. Es una satisfacción. No, creo, hazlo personal. porque la enseñanza que puedes dejar a jóvenes, Ujú. creo que son de las cosas más valiosas que uno puede dejar. Dejarle Sí. algo a los hijos y a la familia y dejarle algo a los jóvenes que quieren hacer algo. Yo hoy día, aparte de CD Panel, doy clases en el TEC de Monterrey. Ok. Son poquitas horas, pero ya no es porque si fuera maestro, pues si me muero de hambre, como dice tu mamá, no, es por dejar algo. Sí, Sí. qué bueno. Está muy padre. Sí, lo voy a hacer, así que ya te platicaré. Christopher, pues muchísimas gracias, amigo, No, por al estar aquí contrario, Lalo. con nosotros en los privilegios de ser patrón. Gracias porque te conozco, conozco un poquito tu trayectoria, y pues sobre todo gracias por venir a compartir aquí con nosotros. Con muchísimo gusto, Lalo. Al contrario, me sentí muy privilegiado cuando me compartiste, No, hombre. así que aquí estamos con muchísimo gusto y bueno, lo que sigue. Vale. Pues muchísimas gracias a todos. Estén pendientes del siguiente episodio. Saludos.